Bueno, comenzamos con nuestra clase de hoy. Nuestro recorrido hoy llega a Roma. Roma junto con Grecia van a articular ese mundo clásico, ese mundo de formas equilibradas, estables, que han perdurado en el tiempo y que todavía llegan hasta nosotros en una inmensa diversidad de maneras y de formas distintas. Nuestra visualidad de alguna manera está construida a partir de este eje, de esta orientación clásica. Y hoy vamos a terminar este recorrido. La semana que viene vamos a tener una clase de materialidad, vamos a ver cerámica, y luego vamos a entrar a revisar una corriente completamente diferente a esta que estamos terminando de ver hoy. Vamos a entrar en el mundo americano antes de América, en la antigüedad americana, y trabajar sobre otro tipo de perspectivas y propuestas de visualidad. Pero hoy nos toca circular a través del Imperio Romano, que en principio la ciudad de Roma, creo que todos sabemos que es la capital de Italia, se encuentra en la península itálica, fue míticamente fundada en el 700 a.C., o sea, fíjense la antigüedad que tiene la ciudad, y progresivamente pasó de ser una ciudad atravesada por el río Tíber a convertirse en la cabeza y en el nombre de un enorme imperio que llegó desde la península ibérica y el Reino Unido en el oeste hasta la India y todo el Mediterráneo. Acá tenemos un mapa que podemos ver cómo evoluciona esta ciudad y este imperio desde su creación en el 700 a.C. hasta el momento de su colapso en el 480, nos dice acá el mapa, y que solo va a quedar el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Nosotros en este momento vamos a estudiar toda esta unidad que fue el Imperio Romano. Míticamente la ciudad fue fundada por un par de gemelos, por Rómulo y Remo, que se amamantaban de una loba, la loba capitolina, y en cualquier sociedad italiana por la que pasemos acá en Argentina, seguramente va a haber en algún lugar una referencia visual a esta loba que va a estar amamantando a dos chiquitos. Por supuesto que es una historia absolutamente mitificada, seguramente a partir de algún acontecimiento real, pero de todas maneras en el pasado de Roma era celebrado de este modo. El imperio va a extenderse por gran parte de Europa y de Asia y del norte de África hasta el siglo III después de Cristo, en donde con fines administrativos se lo va a dividir en dos, el Imperio de Oriente y el de Occidente. El de Occidente va a colapsar en el siglo V y el de Oriente va a continuar hasta el siglo XV, con la capital en Constantinopla. Aquí tenemos de esa historia una división clásica que es a partir del régimen político que tuvo esta ciudad, que primero fue una monarquía, luego pasó a ser una república, justamente a partir de la admiración que sentían por los griegos y por la cultura griega, y luego, muy poco antes del inicio de la era cristiana, pasó a convertirse en un imperio propiamente dicho, con un emperador. Y los nombres que puse abajo son nombres de dinastías de emperadores y emperadores que pertenecieron a esas dinastías, muchos de los cuales nos resultan conocidos por la historia, por el cine, por el teatro, por el arte en general. Sobre todo los de la primera dinastía, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, son como los highlights del Imperio Romano.
La economía. Bueno, este poderosísimo imperio tenía una base agrícola una base económica, perdón, en la agricultura y fuertemente en el comercio. El dato interesante que no tenemos que perder de vista es que este imperio y toda la antigüedad trabajaba con esclavos, trabajaba con mano de obra esclava. En este caso, en el caso del Imperio Romano, eran prisioneros de guerra. Lo que, digamos, cuando uno dice que eran prisioneros de guerra, por ahí lo que no queda contado, y vale la pena contarlo, es que las guerras se hacían para conseguir prisioneros que trabajaran como esclavos también. Y la organización social, había dos grandes clases sociales, que eran los propietarios de la tierra, los llamados patricios en este caso, y el resto del pueblo, los plebeyos, y que esta jerarquización se daba también muy fuertemente en las familias. Si alguien está interesado en saber dónde se enraiza el patriarcado, estamos más o menos en el territorio donde se pueden ver, digamos, los orígenes, ¿no es cierto? La familia patrilineal, el padre como un jefe de familia, tiene que ver justamente con todo digamos, la herencia que recibimos de Roma. En cuanto a la religión, Roma tenía como dos grandes facetas religiosas. Una que era la doméstica, las devociones que cada quien podía tener en relación a los dioses protectores del hogar, y la que el Estado desarrollaba y exigía como un modo justamente de adhesión a las políticas públicas del Estado. Roma era sumamente tolerante en cuanto a las religiones y era sumamente inclusiva de las religiones de los territorios que iba conquistando. Esto va a tener, por supuesto, un momento absolutamente culminante cuando en el siglo III de la era cristiana oficialice el imperio al cristianismo como la religión del Imperio Romano, y que, por supuesto, va a ser una de las grandes herencias que no solo en lo religioso, sino en lo cultural, vamos a seguir percibiendo hasta la actualidad. Y en el arte, que es lo que a nosotros nos congrega acá. Los romanos son de alguna manera herederos de los etruscos, un pueblo maravilloso con un arte extraordinario que lamentablemente casi siempre quedan excluidos de los estudios sobre historia del arte. Y la verdad es que es un pueblo que yo les recomiendo muchísimo que los busquen y que vean qué es lo que hacen, porque fueron muy, muy interesantes. Los romanos van a heredar una cantidad de cosas de este pueblo al que van a someter, y van a ser grandes admiradores de los griegos, hasta el punto que van a invadir Grecia, van a llevarse todo lo que puedan llevarse de Grecia a Roma, lo van a hacer, y todo lo que no se lo puedan llevar, además lo van a copiar. Con lo cual el arte, vieron que se habla de la tradición greco-romana, porque a veces una obra de arte que se supone que es griega, la estamos viendo copiada por los romanos, y quedan dudas acerca ahí de bueno, cómo se podría definir la cosa. En el siglo III, a partir de que el cristianismo empieza a ser religión oficial del Estado, y que una cantidad digamos que la expansión del imperio estaba en su apogeo, y que una cantidad de estéticas diferentes que venían de los territorios conquistados en Oriente empiezan a modificar este arte de tradición clásica, se va a desarrollar una propuesta, o los inicios en todo caso, de una propuesta anticlásica, que hoy vamos a poder ver, y que va a ser un diálogo constante que vamos a tener hasta de alguna manera en nuestros días, esa ida entre planteos más o menos clásicos.
Bien, y acá un poco, hasta acá era un poco la introducción, y acá estamos en Roma. Estamos en el corazón de la Roma antigua. Este es un sector del Foro Romano. Hay una enorme superposición en la imagen que estamos viendo de construcciones de distintas épocas, pero las que están más cerca nuestro, más en el primer plano, y que son restos, básicamente, de construcciones, datan de la época del Imperio Romano. El foro era el centro administrativo, acá estaban los principales edificios. Ese arco de ese arco triunfal de tres entradas que vemos a la derecha es el arco de Constantino, y si ustedes fijan la mirada en ese arco, van a poder ver acá, de alguna manera, una reconstrucción a partir de los fragmentos que quedan del foro, de cómo sería ese lugar en su época más gloriosa. Una gran cantidad de edificios públicos destinados a la administración, destinados a la justicia, destinados a los cultos religiosos del Estado, grandes lugares de esparcimiento y grandes lugares también destinados al mercado y al comercio. Aquí tenemos una vista aérea de todo este lugar. Fíjense que tenemos el famoso Coliseo a la derecha, y a partir del Coliseo se expanden estos distintos foros y la zona del Palatino, una de las 7 colinas sobre las cuales está edificada Roma. Este es un mapa turístico, pero me pareció interesante traérselos para que podamos tener una visión más global, más de conjunto. Y acá tenemos justamente esa misma mirada del otro sector del foro. Es como si de la imagen anterior nos hubiéramos dado vuelta y estuviéramos acá mirando el lugar del foro que da allá a lo lejos al Coliseo. Fíjense que hay otro arco más, en este caso un arco simple, es el arco de Tito, y que sigue habiendo restos de edificaciones y de lugares de circulación. Muy a simple vista, a partir de estos fragmentos de columnas y de arquitraves que nos quedan, podemos ver que en este lugar la influencia de Grecia en arquitectura fue amplia. Miren estas columnas con los capiteles y con esos arquitraves que claramente son deudoras de la arquitectura que estuvimos viendo de Grecia en la clase pasada. Sin embargo, la figura del arco, que acá lo vemos al fondo solo, y que en la imagen anterior lo veíamos en una propuesta de 3 arcos encadenados, va a ser un aporte que los romanos van a agregarle a su arquitectura, y a partir de esta combinación, el legado de Grecia más el arco que van a aportar, van a generar su máxima distinción en el mundo del arte que se da en el campo de la arquitectura, mucho más que en el campo de lo que hoy llamaríamos las artes plásticas. Acá tenemos un ejemplo de esto. Esto es el Panteón de Agripa, un lugar maravilloso en el centro de Roma. Es el único templo de la antigüedad que sigue estando en pie. Fíjense que data del primer siglo, del segundo siglo, perdón, después de Cristo. Y si nosotros vemos esta fachada, claramente podemos pensar que estamos en presencia de un templo griego, ¿no? Tenemos las columnas, tenemos todo el sistema del entablamento. El frontón acá no está decorado, pero perfectamente responde a los órdenes griegos que estuvimos visitando. Sin embargo, cuando nosotros entramos a este lugar, encontramos esta magnífica bóveda, este magnífico espacio circular, inmenso, esférico, en donde esta bóveda no termina de cerrar y queda un ojo abierto en contacto con el exterior.
una bóveda que se sostiene a partir de esos casetonados, ese cuadriculado que podemos ver. Es realmente una proeza arquitectónica, y este tipo de espacio interior es típicamente romano, no lo podemos encontrar en ningún ejemplo griego, no era una gramática que los griegos manejaran para nada, estas son aportaciones que Roma toma justamente de los etruscos por un lado y de los pueblos orientales por otro. Y acá, cuando nos acercamos al Coliseo, podemos ver justamente esa unidad del arco que los romanos van a saber explotar como un múltiplo, como un módulo que van a poder justamente multiplicar de la manera que quieran y de la forma que quieran para el desarrollo de una gran cantidad de arquitectura civil. La cantidad de arquitectura dedicada al entretenimiento, como por ejemplo esta que estamos viendo acá, los circos para las carreras de caballos, los teatros son inmensos, las grandes edificaciones que hicieron para los baños termales son también increíbles, además de los acueductos para facilitar el suministro de agua potable en las diferentes ciudades, más las carreteras, más los puentes, más los puertos, o sea, realmente esta cultura fue inmensamente constructora, inmensamente relacionada con la ingeniería, con la posibilidad de crear obras monumentales, de una escala monumental, de una estética muy concreta, pero además y sobre todo de una gran utilidad práctica. Miren cómo aquí, en esta relación permanente que va a haber con Grecia, los tres primeros niveles del edificio, en donde vemos los arcos, si ustedes pueden ver los capiteles que hay en cada uno de los niveles, van a ver cómo toman los tres órdenes que estuvimos viendo la clase pasada de la arquitectura griega. El primero va a ser el dórico, el segundo va a ser el jónico y el tercero va a ser el corintio. O sea, hay una simbiosis muy grande entre los aportes que ellos van apropiándose de las diferentes culturas. Acá el arco solo, monumentalizado, convertido en arco de triunfo, en un monumento de celebración, en este caso al emperador Tito. Fíjense que está historiado quiere decir que tiene escrituras de la época, que por supuesto narran los acontecimientos que esta pieza está celebrando. Y también tiene relieves históricos que da cuenta de también esas celebraciones que aquí se están conmemorando. En este caso del Arco de Tito podemos ver un momento muy interesante que es cuando saquean el templo de Jerusalén y se llevan las tablas de la ley y el candelabro de los 7 brazos, que son los atributos más clásicos del judaísmo, justamente como una manera de atacar esa religión y de someter, por otro lado, al país. Estamos hablando acá del siglo también II después de Cristo. Y acá tenemos el arco de Constantino, que es posterior. Con Constantino se va ya a concretar la división del imperio. De hecho, Constantinopla como nombre va a tener relación con este emperador. Y podemos ver una cantidad de relieves y una cantidad en la parte superior de escultura de bulto, siempre conmemorativa.
Acá tenemos un elemento bien curioso dentro de los monumentos conmemorativos que, que vamos a ver hoy, y que es la columna. En este caso, la columna de Trajano. Esa estructura que estamos viendo está hecha con 18 bloques superpuestos de mármol de Carrara. Tiene 4 metros de diámetro, y en el interior de esa columna hay una escalera para poder subir a ese mirador que hay en la parte superior. Pero lo que hace famosa a esta columna es justamente lo que podemos vislumbrar en la imagen más chica, que es esa decoración continuada que está enroscada a la columna, que está espiralada contra la columna, y que es una inmensa narrativa histórica, en este caso de la campaña que hizo Trajano contra los dacios, en lo que hoy es Rumania. Y esta es una de las características más singulares del arte de Roma, el relieve conmemorativo en relación con los monumentos conmemorativos, celebratorios de sus campañas, de su expansión imperial, de sus emperadores. Toda Roma, por supuesto, que a partir del surgimiento del cristianismo, de su oficialización como religión oficial y posteriormente de la estructuración del papado, se va a convertir en una ciudad completamente puesta en relación con la autoridad máxima del catolicismo, que es el Papa, el sumo pontífice. Y de hecho, durante siglos, de alguna manera, el sumo pontífice era el emperador, hacía las veces de emperador y la ciudad le pertenecía. Esto fue así hasta 1929, cuando se firmó el Tratado de Letrán y se creó la Ciudad del Vaticano, como un estado. La Ciudad-Estado del Vaticano fue creada en 1929 como un estado completamente independiente de Italia, pero recién en ese momento. Hasta ahí, fíjate, esta relación va a ser muy, muy amplia. Esta imagen que estamos viendo en la parte superior de la columna trajana es una estatua que representa a San Pedro. Evidentemente no era la escultura que estaba puesta ahí en la época imperial, que seguramente era un águila o una escultura del propio emperador Trajano. Ahora los voy a invitar a que desde esta altura vayamos descendiendo a través de este render que nos muestra esta columna trajana en la parte izquierda superior, en lo que sería su emplazamiento original, es decir, la columna sigue en su emplazamiento original. Lo que ya no está es el entorno, ese entorno de edificaciones destinadas a librería, a biblioteca, perdón, a basílica, a mercado, a espacios administrativos. Y acá, cuando vamos bajando, podemos darnos cuenta que todo este cilindro estaba completamente policromado, lo cual hace su lectura muchísimo más clara. Es como una gran viñeta, una gran historieta, o hasta casi una película cinematográfica que está enroscada en ese eje. Aquí podemos ver la escalera que hay en el interior. La escalera está tallada en esos mismos bloques de mármol, está en uso. Y a la izquierda lo que hay es una reconstrucción de los aparejos que se supone que fueron utilizados para poder trasladar desde el nivel de suelo los bloques de mármol, que aproximadamente cada uno pesa 40 toneladas. Fíjense también que a la derecha encontramos 4 niveles de preparación de este relieve escultórico, en donde primero se prepara la superficie del mármol alisándola,
luego se realiza la primera fase de la talla, luego se realizan las incisiones para los elementos metálicos que van a estar aplicados y que por supuesto no sobrevivió ninguno, y por último se realiza la policromía de toda esta superficie. Un trabajo que aproximadamente duró cerca de 7 años, la construcción de este monumento. Y acá estamos en la base. El lugar es el memorial de donde están las cenizas de Trajano y de su esposa. Y podemos ver que sobre el ingreso de este basamento cuadrangular, que acá lo vemos en la vida real, acá podemos ver la profundidad del relieve, ¿no? en un sector. Es una cinta increíble, fantástica, en donde de una forma muy, muy disimulada se van generando divisiones con elementos que atraviesan la totalidad de uno de estos registros. Pero fíjense la calidad del trabajo, la proliferación de detalles que uno dice, pero si esto 30 metros más abajo no voy a ver nada. Sin embargo está hecho, y la obra en sí misma, más allá de hasta qué lugar el espectador pueda verlo, constituye el homenaje, constituye ese motivo celebratorio. Y además esto es propaganda oficial. ¿Sí? Esto es propaganda oficial de cada emperador en cada caso, o de cada dinastía en cada caso, que a través de esculpir en la piedra y generar en la arquitectura el volumen de monumentos celebratorios, de monumentos que van a conmemorar diferentes hazañas, lo que hacen de una forma indirecta, pero muy, muy clara, es una enorme propaganda política. Y acá está la inscripción que aparece encima de la puerta de ingreso de este monumento, que llama la atención porque esa letra es una letra sumamente depurada, sumamente contemporánea, ágil, en donde no hay ningún elemento que sea decorativo o accesorio. La inscripción empieza con las palabras que escribí abajo: Senatus Populusque Romanus, que es una fórmula que quiere decir el Senado y el pueblo de Roma, y hasta la actualidad, en toda la ciudad de Roma, en la alcantarilla donde está la tapa de metal que da, digamos, que permite el ingreso a los subsuelos donde están los cables o el agua, en todos los monumentos, en los lugares de publicidad, aparece la sigla SPQR, haciendo alusión al Senado y al pueblo de Roma como un distintivo que la ciudad se ha guardado. Y si han visto películas de Hollywood que tienen que ver con legiones que van a combatir en el Imperio Romano, en todos los escudos militares va a aparecer esta sigla también. Es la sigla que por antonomasia identifica al Imperio Romano. Bien, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta o consulta, Mabel? Sí, Alejandro, buenas tardes. Tenemos varias preguntas. Si los etruscos eran uno de los pueblos de la Mesopotamia. No, los etruscos eran unos pueblos de la península itálica, del norte, digamos, de donde está Roma ahora, hacia el norte. Ahí estaban instalados los etruscos. Ah, perfecto. Bueno, después me preguntan, ¿quién diseñó el Coliseo?
No lo sé, no sé si se sabe en realidad los nombres. La columna Trajana se le atribuye a Apolodoro de Damasco, también a él se le atribuye el Panteón, que vimos unas imágenes antes, pero personalmente no recuerdo que se sepa quién construye, quién es el arquitecto que está detrás del Coliseo Romano. Querían saber si queda algo de la policromía de la columna de Trajano, o si se perdió o se fue lavando con el tiempo. En general las policromías se lavaron por completo, quedan algunos pigmentos que muchas veces ni siquiera son reconocibles a simple vista, son reconocibles cuando se estudia la pieza en laboratorios con lentes de aumento. Creo que es un gran... La antigüedad nos ha legado cantidades de cosas, pero no nos legó su policromía. La policromía, tanto en Grecia como acá en Roma, se escurrió. Solamente en un lugar como Egipto se mantuvo, por las condiciones climáticas, básicamente, y algo de lo que vimos de Mesopotamia por la materialidad, o sea, justamente porque habían trabajado en algún momento con estas cerámicas vidriadas, entonces el vidrio tiene una capacidad de conservación muy alta. Pero en estas obras que estuvieron siempre destinadas a la intemperie, se ha borrado. Claro. Sí, relacionado a eso también nos preguntaban si se podían recuperar los colores o si se dañaría más el mármol. A ver, los colores seguramente que se podrían recuperar, no sería aconsejable porque sería un falseamiento histórico, es decir, sería ponerle colores nuevos, aunque sean colores, digamos, que están respetando los originales, pero que ya no existen más. Lo que se hace, en cambio, que funciona muy bien, es sobre estos mismos monumentos, se proyectan en forma de mapping los colores, y entonces se genera virtualmente la posibilidad de poder ver cómo sería ese monumento en su época, en la época en la que fue creado, o en su época de esplendor. Y ahora vamos a ver algo de eso justamente. Perfecto. Bueno, después hay unas más, pero por ejemplo, ¿qué son los agujeros que atraviesan los bloques de mármol de la columna de Trajano? Estos agujeros son agujeros hechos, o sea, son parte de la edificación original, son trepanaciones hechas en el mármol de Carrara y tienen que ver con iluminación de esa enorme escalera de caracol que recorre los 30 metros de la columna. Tengamos en cuenta que la luz eléctrica, en nuestro curso de historia del arte todavía no hay ni un planteo, ¿sí? Que es un tema que nunca mencionamos, pero es interesante tener en cuenta cuál era el sistema lumínico en estos momentos que nosotros estamos recorriendo, ¿sí? No hay luz eléctrica. Hay luz de día, por supuesto, y cuando anochece hay lámparas de aceite, hay diferentes recursos que son claramente muy incomparables con nuestra visualidad durante la noche. Y también durante el día para lo que son espacios cerrados, por supuesto. Bueno, acá tenemos otro monumento conmemorativo. Esto que estamos viendo es un altar a la paz. Ara Pacis Auguste es el altar a la paz de Augusto. Augusto, pocos años antes del nacimiento de Cristo, logra pacificar el imperio, y cuando regresa a Roma a partir de esas últimas guerras de pacificación, manda construir este altar para que anualmente se le hagan sacrificios a los dioses para que esta paz se mantenga. Y a mí me interesa traerles este monumento para que nosotros podamos recorrer a partir de esta propuesta justamente el relieve narrativo en Roma, las propuestas decorativas, acá tenemos otra vista, y también todo lo que tiene que ver con la conservación de un monumento. Ahora vamos a ver un pequeño video
que está hablado en italiano, por ahí algo se puede entender, aún sin hablar italiano, de lo que están diciendo, sino después vamos también retomando un poco los conceptos que hay ahí. Hay una historia muy interesante de este altar, en cuanto a su significado, para qué se creó, quién lo creó, teniendo en cuenta qué cosas, cuál fue su devenir a través del tiempo, cómo se rescata y cómo termina emplazado en este lugar, en esta estructura inmensa que estamos viendo, que es una obra del arquitecto Richard Mayer de fines de los 90, que permite justamente verlo lo más en el exterior posible, pero en un espacio completamente cubierto y con la temperatura controlada, y entender un poco cuáles son las significaciones de los relieves que lo rodean. L'Ara Pacis è un altare in marmo bianco di Carrara commissionato nel 13 d.C. dal Senato e inaugurato nel 9 d.C. per celebrare la pacificazione che seguì le vittorie in Gallia e Spagna ad opera di Augusto e per segnare l'inizio di una nuova fase di pace dopo le conquiste degli omicidi. Nell'altare si svolgevano riti sacrificali, spesso compiuti da Augusto stesso, nelle festività più solenni, oltre che svolte da magistrati, vestali e sacerdoti. Fu costruito inizialmente sul campo Marte, dove si svolgevano anche numerose esercitazioni militari. In prossimità dell'ara era presente anche un orologio solare, la cui ombra si suppone si riflettesse sull'ara sacrificale nel giorno del compleanno di Augusto, e si trovava anche il cosiddetto mausoleo augusteo, ovvero un imponente monumento funerario a pianta circolare, iniziato a costruire nel 28 a.C. e strutturato su piani sovrapposti, realizzato con un basamento in travertino dove fu seppellito Augusto e tutta la sua famiglia. La zona in cui erano stati costruiti era però esposta alle alluvioni del Tevere e di conseguenza l'altare e il mausoleo finirono per deperirsi e per sprofondare. I resti dell'Ara Pacis iniziarono a venire alla luce nel 1568 e i blocchi recuperati finirono in vari musei, a Firenze, al Louvre e in Vaticano. Solo nel 1937 Mussolini, una volta recuperato i grandi spazi per l'Europa, decise di collocare l'ara sul lungotevere e di proteggerla con una teca. Negli anni 90 il Comune di Roma affidò all'architetto Richard Mayer il compito di ricostruire la struttura protettiva che ormai non reggeva l'usura del tempo. Essa venne inaugurata nel 2006 ed, essendo altamente tecnologica, con un sistema di doppi vetri intramessati al gas, permise di isolare l'ara dai raggi solari dannosi e dal punto di vista acustico. L'Ara Pacis rappresenta la rivoluzione estetica proposta da Augusto, che si riallaccia al classicismo ellenistico e riunisce i principali motivi della propaganda augustea. La struttura è a base quasi quadrata e presenta due entrate nei lati corti, con scalinate su quella frontale. Su ogni lato, nella parte inferiore, sono presenti molte decorazioni a foglie d'acanto e piccoli animali con motivi che ricordano l'arte alessandrina e che sono separati da un motivo a svastica dalla parte superiore. Nella facciata sono presenti due riquadri. Quello a destra rappresenta Enea che compie il sacrificio di Anati, richiamando la famosa leggenda secondo la quale la gens Giulia fosse discendente proprio di Enea, figlio di Venere, e quindi fosse una stirpe di origine divina. Mentre quello a sinistra, chiamato Lupercale, rappresenta Romolo e Remo attaccati dalla lupa e si può riconoscere anche il dio Marte armato, richiamando invece al mito della fondazione di Roma. Per quanto riguarda il retro, è rappresentata a destra la personificazione di Roma, che nonostante ce ne rimangano solo alcuni frammenti, è seduta sulle armi e da vincitrice incarna la pace guadagnata dopo molti anni di lotte e guerre. A sinistra, invece, è rappresentata la dea Tellus, assieme a due ninfe che rappresentano i venti benevoli del mare e della terra. Sui lati lunghi, invece, è rappresentata la processione della gens Giulia, nel momento in cui l'ara è stata inaugurata. La prima processione rappresenta i più importanti membri della famiglia. Augusto, del quale il volto manca, porta la corona civica e alza sulla testa il vero pontificale. Il
sacerdotis lamines, con il tipico copricapo sormontato da una corda verga, sono seguiti da Agrippa, genero, consigliere e braccio destro di Augusto, che abbassa lo sguardo in segno di militas, ma occupa comunque una posizione di rilievo nella processione. Agrippa è seguito da una donna, non bene identificata, che potrebbe essere Livia, la moglie di Augusto e madre di Tiberio, il giovane accanto a lei, oppure Giulia, moglie di Agrippa e figlia di Augusto, con suo figlio Gaio Cesare. La seconda processione mostra vari militari che sfilano assieme ai membri secondari della famiglia, molti dei quali non hanno un'identità ben chiara. A differenza della prima processione, i volti non presentano i tratti idealizzati del classicismo greco, ma qui emerge la volontà di mantenere le caratteristiche della ritrattistica romana, con un'attenzione ai tratti della fisionomia completamente assenti nell'altro lato della processione. L'interno è invece caratterizzato da meno decorazioni rispetto all'esterno. Al centro e al culmine della gradinata è posto l'altare sacrificale vero e proprio, e le pareti sono scolpite in modo da ricordare una superficie stellata in legno, come in origine erano i templi. È ornata da pochi motivi semplici e ricorrenti, come il bucranio, ovvero crani di bue tipici dell'arte greca e associati a motivi di ghirlande che richiamano l'opulenza e la fertilità del suolo romano, oppure palmette greceggianti e patere, coppe prive di ansie per raccogliere il sangue delle vittime. Bisogna ricordare che l'intera era Pacis era colorata dai colori più accesi, di cui ora non sono rimasti solo che minuscoli pigmenti, che hanno permesso però la ricostruzione grafica del monumento originale. Bueno, espero que puedan haber seguido el discurso del video, a pesar de que estaba en italiano. Es muy interesante cómo va describiéndolo. Básicamente, lo que nos cuenta es que este altar que estuvimos viendo en las imágenes anteriores fue construido en el 19, creo que fue antes de Cristo. Tiene planta cuadrada, integraba un complejo mayor en donde había un reloj solar y en donde estaba construyéndose lo que iba a ser la tumba de Augusto, una tumba con el formato de un túmulo, que es con el formato de un monte, como si fuera una acumulación de tierra, en donde se construye un jardín, y en el interior de esa acumulación está la sepultura. Esto es de herencia etrusca, justamente. En ese complejo iba a estar localizado este altar, que en el exterior tiene imágenes alegóricas. La que estamos viendo acá es la imagen alegórica de la tierra, en el centro, rodeada por el viento del mar y el agua, a los costados, o sea, fuente de riqueza, todo este complejo. Hay también un relieve que está dedicado a Eneas, que es el gran personaje mítico del cual se supone que descienden los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, y también hay una personificación de Roma y una imagen relacionada con Rómulo y Remo en su infancia, siendo amamantados por esta loba. Y en los costados del altar, por el contrario, se desarrollan dos grandes frisos en donde podemos ver personajes. Bueno, acá tengo esta imagen en donde hace referencia a la colorimetría del lugar. Por supuesto que es una recreación a partir de los pigmentos que se han encontrado. Se supone que este podía llegar a haber sido el aspecto del monumento en su época original. A ver, acá no me está dejando avanzar. Acá, estos dos frisos, justamente les decía que están en los laterales, muestran a una enorme cantidad de personas
en procesión, van caminando de pie con una misma direccionalidad, las caras van rotándose en el sentido de que unos miran a otros para darle un dinamismo a la totalidad de la composición, pero, digamos, la particularidad de esta propuesta es que, a diferencia de un friso griego, acá las caras son retratos de personas, ¿sí? Acá pudimos ver que a partir de justamente relaciones con otras imágenes que se sabe que son de esas personas, puedes identificarse quiénes son los personajes que están componiendo esta procesión. Y nos habla también el videíto que vimos de que hay una diferencia importante entre el tratamiento estético que recibe una parte del friso, la parte de la dinastía Julia, que es la parte noble, aristocrática, y la parte de integrantes secundarios de la familia. La parte principal tiene un tratamiento más idealizado, más fiel al planteo del arte griego, mientras que la familia secundaria tiene un tratamiento más al estilo romano, en donde el rostro está representado en su mayor expresividad. También en el altar podemos ver unos sistemas decorativos sumamente atractivos, esa enorme guarda geométrica con la cruz gamada, lo que se va a convertir en la mitad del siglo XX en un lamentabilísimo símbolo del nazismo y va a terminar quedando completamente unida con toda esa situación. Sin embargo, la cruz gamada es uno de los símbolos más antiguos que hay de la humanidad y expresan el movimiento, ¿no? Expresan de alguna manera el trabajo que hace una rueda, el devenir. Pero bueno, fue completamente malograda a partir de la mitad del siglo XX. Bueno, cuando la toma el nazismo, desde el año 30 en adelante. Fíjense que estos monumentos que claramente buscaban afirmar el estado local, afirmar en este caso la romanidad, la fuerza de Roma, tienen una peligrosidad importante. El que lo rescata y lo emplaza en el lugar en el que está ahora es Mussolini, justamente en estos intentos de grandes nacionalismos en donde se recurre al pasado con una voluntad de justificar planteos políticos del presente, que no tienen ninguna relación con el pasado, básicamente porque los contextos han cambiado. Sin embargo, bueno, nosotros acá lo que vemos justamente es la obra para poder analizar todas las variantes y devenires con las que se encuentra a través del tiempo. Acá podemos ver la calidad del relieve, la calidad de la talla y la manera en la que todas estas figuras que marcan una fuerte vertical van armando una secuencia y van generando una sensación de ir avanzando, digamos, siendo tan estáticas, van logrando una sensación de movimiento. Me interesó traerles porque la verdad es una obra magnífica, que si no la mostrábamos acá la íbamos a perder, que son dos sarcófagos. El sarcófago va a ser una pieza importante en el arte romano, va a ser un módulo de mármol en el cual va a entrar el féretro del difunto, va a ser una pieza de gran visualidad, de gran lujo, destinada, por supuesto, a las clases superiores, ¿no? Este es el sarcófago que se cree que contuvo los restos de Santa Elena. Santa Elena fue la madre del emperador Constantino, y el sarcófago está realizado primero en pórfido, que es uno de los materiales más exóticos y más ricos que hay,
es una piedra muy dura de este color rojizo que pueden ver en la imagen, que es fantástica, es realmente extraordinaria. Y contiene un relieve. Ahora fíjense que el relieve prácticamente se arma una escultura de bulto, historiado también, en este caso de batallas, en donde los 3 jinetes que podemos ver están vestidos con indumentarias romanas, y en el plano inferior hay prisioneros de guerra que están arrodillados o acostados en el piso, claramente hablando de un triunfo de los ejércitos romanos en algún momento de esta época. Acá estamos en el siglo IV, ya estamos como en la última fase del imperio, en donde también el lujo y el refinamiento de la corte se hacen inmensos. Miren, acá hay un particular que nos permite ver justamente el nivel de trabajo del relieve, el nivel, prácticamente las figuras se están separando del soporte. Y acá tenemos el de Constanza, que también era la hija del emperador en este caso, y me interesó traerlo no solo porque hace conjunto con el de Santa Elena, sino porque fíjense cómo aparecen el mismo tipo de decoración fitomorfa, de decoración vegetal, que podemos ver en ese enorme zócalo que rodea el Arapachis. Como estas constantes que se van a mantener en la antigüedad, en esta herencia clásica, que el Renacimiento italiano va a rescatar por completo. Todas estas obras que estamos viendo fueron exhumadas durante el Renacimiento, en una especie de fiebre que hubo en Roma por las excavaciones arqueológicas para encontrar tesoros de la antigüedad, y cómo son repertorios que llegan hasta nuestro tiempo, de alguna manera. Y en este capítulo romano, junto al relieve narrativo histórico para propaganda política, aparece con mucha fuerza la figura del retrato. Esta escultura que nosotros en Grecia vimos idealizada, en donde el varón o la mujer que estábamos viendo representados no eran el varón y la mujer concreto, que tenían nombre y apellido, sino era una idea, la mejor idea que se podía tener de un varón y de una mujer. Acá el planteo de Roma va a ser completamente distinto. Se van a mantener en todo caso las idealizaciones en el cuerpo y en la forma de trabajo, pero los rostros van a estar completamente individualizados y personalizados. Eso nos permite de primera mano conocer las facciones de muchos de los personajes que hicieron a la historia de Roma. Y aun cuando el arte siempre estetiza, ¿no?, y de alguna manera mejora el rostro, vamos a poder ver, digamos, la gran fidelidad que hay a lo que podemos imaginar como los parecidos a estas personas, en el sentido de que los defectos del rostro aparecen en las esculturas. Fíjense la enorme capacidad de individuación que hay entre pieza y pieza. Va a aparecer por otro lado la tipología del busto, que es esta tipología que estamos viendo acá, la representación hasta el tórax. En la época imperial, al culto religioso doméstico y al culto religioso del Estado se le va a sumar el culto religioso al emperador. Frente a estas esculturas, los patricios van a tener que quemar incienso en el sentido de adoración al emperador. Fíjense, digamos, la enorme capacidad de captar la psicología de los personajes, el carácter de los personajes. En general, siempre el retrato trabaja con tomar algunas de esas características que tiene el rostro de la persona y exagerarlos frente a otros para generar a primera vista un impacto muy fuerte sobre el parecido, sobre la similitud que hay entre la representación y el individuo.
Es interesante ver cómo ese aspecto de la persona que toma el artista para armar la obra, trae el carácter de la persona, trae algo de la forma de ser de esa persona, de la nobleza o no, de la psicología de esa persona. Y en el siglo IV después de Cristo va a haber una enorme variante en relación con los criterios de representación, y vamos a pasar de lo que es una representación lo más fiel posible del individuo a una representación mucho más estilizada, mucho más esquematizada. En un sentido parece una representación más pobre, ¿sí? Pero sin embargo lo que se busca es una esquematización a partir digamos, de otras propuestas. No hace falta ser tan hiperrealista de alguna manera, y entran este tipo de planteos que van a generar justamente el clima estético de la época en la cual el cristianismo va a ser declarada la religión oficial del Estado. Y esto tiene relación con lo que vamos a ver ahora como primeras manifestaciones del arte cristiano. Vamos a tener en el caso de los romanos también el retrato de niños. Fíjense la vivacidad, la expresividad que logra el artista, y también retratos femeninos. En este caso es un bronce. En la cultura romana hay una gran tradición en relación con la representación del rostro de la persona, porque en la primera parte, en la parte de la República anterior al Imperio, en las familias se conservaba el rostro en cera de los antepasados y se veneraba. Cuando la persona moría se le hacía una mascarilla fúnebre, y esa mascarilla se conservaba y se veneraba como si se tratara de mostrar el árbol genealógico de cada familia. Luego esa costumbre de los rostros en mascarilla de cera va a dar paso a estas representaciones en mármol y bronce que estamos viendo nosotros. Y que también se dieron, por ejemplo, en este camafeo. Esto que estamos viendo es una piedra que tiene dos capas distintas de color y que el artista trabajó cada una de ellas, una como figura, la otra como fondo, y que nosotros en la clase de vidrios vimos cómo el artista que hace vidrios en un momento busca imitar este tipo de propuesta. Pero estas que vemos acá son piedras. Esta, fíjense que tiene casi 4 capas de distinto color, y que el artista logra ir trabajando diferentes planos para poder generar su figura, y en todos los casos tenemos retratos. Inclusive en la pintura. Esta pintura es egipcia, pero del momento en el que Egipto está dominada por los romanos. Los egipcios no hacían retratos, como nosotros ya hemos visto, pero si ustedes se acuerdan, el videíto que vimos de una momia, que nos contaban el proceso de momificación del cuerpo, el videíto terminaba que a esa persona le ponían esto que tenemos aquí adelante, un retrato hecho en madera o hecho en tela, y que pasaba a formar parte de la momia. Esto, por supuesto, es un aporte completamente romano. Son rostros de una vivacidad impresionante. Y podemos sentir que estamos realmente viendo a la persona que está representada por las características de naturalismo que tiene esta propuesta. Este va a ser el núcleo, digamos, más significativo del arte romano. La retratística y el relieve narrativo histórico. ¿Estamos bien hasta acá, Mabel? Sí, todo muy bien. Me pedían si podías repetir el camafeo del emperador. El camafeo del emperador. Si puedo ir para atrás, que debería poder.
Ahí está. Ahí está. Acá lo que tenemos es una piedra natural, en este caso es una sardónica, es el nombre de la piedra, y es una piedra que en lugar de tener un color tiene varias capas con colores distintos, como si fuese una oblea, imaginémosla, una galletita ópera. Y entonces el escultor va trabajando a partir de esos distintos colores, va trabajando el fondo y la figura para que queden contrastadas. Claramente hay una capa oscura que es el fondo, hay una capa blanca que el artista utilizó para retratar al emperador Claudio en este caso, y hay una capa nuevamente de color que la utilizó para la coloración de la corona de laureles y para parte del traje militar, de la pechera que tiene puesta, y también un resto de blanco que lo utilizó para ornamentar esa pechera militar. Es un trabajo refinadísimo, increíblemente delicado, porque además la pieza que estamos viendo, imagínense que tiene el tamaño de una moneda. Una moneda, claro, dos monedas, pero no mucho más que eso. Es lo que se llama una miniatura. Y justamente estas piezas que eran sumamente raras y costosas es lo que inspiró a los maestros vidrieros a lograr hacer en vidrio esta replicación de dos capas con distintos colores para esculpir la primera y trabajar la segunda como el fondo. ¿Y cómo pegaban las piedras ahí en el camafeo? No, lo que ves acá es una sola piedra, no son varias. Ah, porque me preguntan si pegaban las piedras, pero no, es una piedra tallada. Es una sola piedra que en sí misma, en su unidad, tiene toda esta cantidad de vetas de colores. Claro. Perfecto. Bueno, dentro de la historia del Imperio Romano se da esta historia paralela del primer arte cristiano, ¿sí? Paleo como lo anterior, lo antiguo, y el primer cristianismo. Y son famosas de este primer periodo del cristianismo las catacumbas. Las catacumbas son enterramientos subterráneos en donde, digamos, la catacumba no es una tipología de enterramiento cristiano, era una tipología de enterramiento de gente plebeya en Roma, ¿sí? Dentro de esta gente plebeya, los cristianos van a identificar sus enterramientos con pinturas, murales, que eran comunes en su época, pero van a tener la característica de que van a contener las primeras representaciones relacionadas con esta religión nueva y con esta religión ahora hecha religión oficial. Y acá, por ejemplo, tenemos una representación del buen pastor. El buen pastor es la figura de Jesús que carga a la oveja que está en peligro o que está cansada para poder alivianarle el viaje, en una alusión simbólica a lo que la divinidad hace con el creyente cuando el creyente se encuentra en problemas, ¿sí? Ahora, esta imagen del buen pastor, ¿de dónde la sacan los primeros cristianos? O sea, en el Evangelio aparece el relato del buen pastor, pero era un relato que no tenía una contrapartida visual. Y para eso se recurre a la antigüedad griega, ¿sí? Nosotros en la clase pasada vimos que en el periodo arcaico se representaba al Kurós, que era este varón desnudo, de pie, con una pierna adelantada, y una de las variantes de representar a ese Kurós era representarlo cargando un ternero. Que cargaba un ternero porque el Kurós era un deportista, y lo mismo que se hace hoy en el gimnasio, agarrás una pesa y te la pones encima para poder hacer un ejercicio más pesado, solamente que en ese momento la pesa era el carnero que tenías a mano. Entonces se ponía el carnero y salía a correr con el carnero encima, y por supuesto que la ejercitación era mucho más profunda que sin eso. Fíjense cómo esa imagen conocida
por esta enorme cantidad de copias que Roma había hecho del arte griego, es tomada por los primeros artistas que van a configurar las imágenes ligadas al cristianismo. Acá hay otra representación del Buen Pastor. Y acá lo que estamos viendo es una reconstrucción de una sepultura. La sepultura está bajo tierra, ahora vamos a entrar a esa sepultura, pero quería que miraran la planta. Es una habitación rectangular que tiene la entrada por uno de los lugares más largos, y que cuando uno ingresa, hacia un lado va a haber un pequeño oratorio y hacia el otro va a estar la sepultura propiamente dicha. Acá ingresamos, estamos viendo la parte del oratorio, y lo que me interesa mostrarles es cómo estas sepulturas, que por supuesto eran de gente más rica dentro de la comunidad de cristianos, está completamente pintada en su interior, pintada siguiendo la moda de las pinturas que había adentro de las casas más pudientes en Roma. Son famosos en ese sentido las pinturas pompeyanas. Acá estamos en presencia de lo que se llama el primer estilo pompeyano, que es el estilo de incrustación, cuando lo que se pinta es algo que simula un revestimiento de mármoles, ¿sí? Fíjense que esos rectángulos que vemos organizando un zócalo parecen imitar mármoles de distintos colores, ¿sí? Por supuesto que esos mármoles siempre fueron onerosos, siempre fueron caros, y esta pintura viene a reemplazar visualmente, con un presupuesto mucho más accesible, esa decoración interior, esa presentación del espacio interior. Este va a ser el techo abovedado de ese lugar, en donde va a haber ornamentación vegetal del tipo a la que vimos en el Arapachis, y va a haber medallones con representaciones de figuras humanas. Seguramente estas figuras humanas tienen que ver con personajes de la familia, y son retratos, o con personas ligadas con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y acá, en un lugar, en el otro extremo de esta capilla, hay una inscripción que me interesa que veamos, que es esta que está acá. Esta es una inscripción que las personas que son católicas y que van a misa pueden encontrar con mucha facilidad adentro de cualquier iglesia, y que se llama crismón esta representación, crismón, y son dos letras griegas. La letra kappa, que es la X, kappa es el equivalente de la letra C, y lo que acá parece una P, en realidad es una R. Son las letras kappa y las letras rho del abecedario griego. Y básicamente son las primeras palabras de Cristo, CR, para representar a Cristo. Que luego también evoluciona con el tiempo, y se le agregan el alfa y el omega, que son la letra primera y última del abecedario griego, para indicar que Cristo es el principio y el fin. Fíjense cómo esta religión va creando sus símbolos a partir de los elementos que estaban vigentes en su época, y cómo estos símbolos muchas veces llegan hasta nosotros, y ya para nosotros estos símbolos requieren explicaciones, porque no están constituidos por elementos que forman parte de nuestro entorno. El alfabeto griego no forma parte del entorno de casi ninguno de nosotros, imagino, con lo cual son situaciones que tenían una vinculación muy directa en su momento, y que la fueron perdiendo con el paso del tiempo. Y acá estamos en la parte del sepulcro, concretamente de esta tumba. Podemos ver ahí el sarcófago en mármol,
y me interesa mucho que veamos la representación pictórica que hay. Sigue habiendo incrustaciones o sea, pinturas que están simulando incrustaciones de mármol, pero a la izquierda podemos ver restos de representación figurativa. Esto que estamos viendo está en Hungría. Hungría, por supuesto, era parte del Imperio Romano y es una sepultura del siglo IV. Y me interesa llegar hasta acá, justamente, que es una representación de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, según aparecen en el libro del Génesis en la Biblia. La religión judía prohíbe la representación de imágenes. En principio es una prohibición que tiene que ver con evitar la idolatría, es decir, que las personas no confundan a la divinidad con la representación de la divinidad en esa imagen. Sin embargo, algunas comunidades judías que vivían en la diáspora, que vivían afuera del país, en este caso las que estaban en los territorios de Asia, empiezan a decorar el interior de algunas sinagogas con algunas representaciones que no buscan de ninguna manera ser miméticas, sino más bien ser muy esquemáticas el caso que querían traer a colación. Es decir, buscan ser recordatorios visuales de, en este caso, el relato de la creación del hombre y de la mujer y del pecado original. ¿Sí? Acá, como los vemos que están cubiertos con hojas y vemos a la serpiente enroscada del árbol de la sabiduría, ya sabemos que estamos frente a una representación del hombre y la mujer después de haber cometido el pecado original. Este tipo de tratamiento anticlásico que vemos acá, en donde no hay una voluntad deliberada de representar lo más fielmente posible la figura humana, es el que va a convivir de acá en adelante con mayores o menores momentos de gloria con los planteos clásicos que sí van a poner el acento en una representación lo más fiel posible de la figura. Acá tenemos figuras frontales con un tratamiento muy escaso del espacio, muy escaso. El espacio acá está dado por la postura de los pies, que de alguna manera generan un fondo en relación con el resto de la composición, pero son figuras planas, hechas con trazo muy grueso, podríamos decir, muy rápido, pero que así todos son perfectamente comprensibles de lo que están representando. Y que claramente se distinguen de estos dos Adanes y Evas, escultóricos en este caso, también del siglo IV, pero en este caso respondiendo a un planteo mucho más clásico, y que van a formar parte del fabuloso sarcófago de Iunius Vassus, que está en el Vaticano. Fíjense que la imagen de Adán y Eva que acabamos de ver en particular está en el registro inferior, hacia la izquierda de la imagen. Este sarcófago es sumamente importante, fue descubierto en el Vaticano también durante el Renacimiento italiano. Todos los personajes que vemos aquí responden al Antiguo o al Nuevo Testamento, o sea, son de las primeras representaciones que hay del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la imagen central, voy a mostrarles ahora, la central del registro superior, está entre las primeras representaciones que hay de Cristo. Acá nosotros estamos todavía en la antigüedad, pero ya el tiempo se ha dividido en el sentido de que ha irrumpido Cristo, se ha producido el nacimiento de Cristo, ha surgido esta religión que va a ser el cristianismo, que se va a ir fortaleciendo con el paso del tiempo y que nosotros vamos a ir siendo testigos de eso en nuestro recorrido
de historia del arte, por justamente la importancia que el arte va a tener para la consolidación de esta nueva religión. Aquí tenemos a Cristo entre San Pedro y San Pablo, y fíjense que la forma de representar a Cristo no responde para nada en la que estamos acostumbrados nosotros, sino que justamente tiene que ver con el legado greco-romano, ¿sí? Acá Cristo aparece como una persona muy joven, sin barba, vestido como habitualmente se vestían en esa época en el imperio, y que está sentado. Sentarse en la antigüedad, recuerden, es el máximo gesto de nobleza y de poder. El que está sentado es el que ostenta el poder, está sentado y su cabeza está apoyada en la personificación pagana del cielo. Es decir, en esta imagen se construye digamos, con figuras paganas, una de las primeras representaciones cristianas de Jesús. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido.